vamos a tener que entender un término en francés ¿Qué? que es après coup. Après coup. Après coup. Pero Yo lo único que sé decir en francés, apprenez-vous à coucher avec moi. Yo, Tiffany, por ejemplo. après coup quiere decir golpe a posteriori, Pará. que traducido significa resignificación retroactiva. ¿Sí? Entonces vamos a poner esto en términos vivenciales, ¿no? Acá está el origen, cero, tiempo cero. Ahí está el bebé, la infancia, ¿sí? La vida intrauterina acá, ¿sí? Y yo estoy acá, ¿no? Entonces, este après coup es la resignificación de lo anterior. Porque en esta vida vivida yo aprendo cosas, me entero, me formo un imaginario, hay mucho discurso en donde empiezo a hacer mi catálogo del pasado, ¿no? Por ejemplo, acá me enteré cómo es la vida intrauterina. Acá no, porque acá no hay psiquismo, por lo menos para Freud. Melanie Klein dice, hay un psiquismo primitivo, pero Freud no. Pero me entero que ahí no hay necesidad, no hay tensión de necesidad. Entonces, con toda justicia tengo que decir, ahí estaba el paraíso, ahí estaba todo resuelto. Después me entero que durante un lapso, mamá y yo éramos uno, célula narcisística. Pero me entero acá. Me entero en algún momento de la vida, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en algún momento un chico empieza a preguntar, los chicos preguntan, ¿y cómo fue que yo nací? ¿Cómo fue esto? ¿Y cómo era? ¿Me diste la teta o me diste, no sé, cosas de los chicos? Y entonces los padres cuentan. La idea es que los padres respondan solo cuando el chico pregunta, no que lo atiborren de respuestas que tal vez no termine de digerir, pero el chico pregunta y los padres responden. Entonces, cuando responden con ese halo de perfección que tiene el pasado, el recuerdo. Entonces todo esto era otro paraíso, el segundo paraíso, que también se perdió. ¿Por qué? Porque después fuimos creciendo. De hecho, un chico, una vez que entra en la cultura, vamos a decir, 1 año y medio, 2, que empieza a hablar, ¿no? Que empieza a expresarse, que pasó por los 4 o 5 años en las cuestiones edípicas y qué sé yo, hasta el punto de la pubertad, es un ser en perfección permanente. Cada vez se va perfeccionando su cuerpo, maneja el lenguaje, maneja los conceptos. Es una perfección creciente que acá se corta en la pubertad, porque le cambia el cuerpo, le cambian las ideas, le cambian las costumbres, le cambian los amigos. De hecho, si ustedes comparan un chico acá con un chico acá, es otro chico. Niñez, la niñez, ¿sí? Es un estado del sujeto, ¿sí? Que a partir de que empieza a dominar su cuerpo, el discurso, a la comprensión del mundo y demás, sus vínculos, se perfecciona cada vez más hasta llegar a la pubertad. Ahí le cambia el cuerpo. Entonces, se choca contra las paredes porque tiene los brazos más largos, es torpe, sale de la latencia, o sea que el amor sensual se transforma en amor sexual, entra en contradicción con el amor tierno, se pelea con los padres, y uno dice, pero ¿y dónde está este pibe tan perfecto que yo tenía?
¿Dónde se fue? ¿Por las hormonas estas de mierda? ¿No? Y bueno, es otro pibe, ahí empieza otra etapa de perfeccionamiento, en todo caso, hasta algún momento posterior. Pero en cada punto yo resignifico para atrás y voy comprendiendo lo que sucedió. De hecho, acá, cuando el tipo es adulto, puede criticar a este adolescente, por ejemplo, y puede decir, bueno, yo acá fui feliz y acá no tanto, porque mirá todos los problemas que tuve con mis padres, con mis amigos, con colegio, ¿no? Y recién por ahí, por acá, uno hizo algún clic respecto de sus padres o su familia o qué sé yo, y deja de considerar a los padres un par de idiotas, que sí sucedía por acá. Y entonces empieza una nueva etapa de vínculo con los padres, ¿no? Por eso en el origen hay una idealización de los padres, y después hay una denigración de los padres, y después hay una reparación de aquella denigración, y de repente acá se murieron. Y entonces cuando uno dice, ah, bueno, papá era un sabio, pero acá era un pelotudo, papá. Es así. Bueno, todo se resignifica para atrás. Eso pasa con la escena primaria. A precu. Entonces, la escena primaria sería, en principio es una escena inconsciente. Cuando nosotros acá, por ejemplo, conceptualizamos algo teórico, como por ejemplo la escena primaria, que sería mamá y papá unidos, y yo unido también, ¿no? Es una de las protofantasías que da cuenta no del origen, es decir, de algo del origen, pero en términos inconscientes. Por eso Freud dijo, hay 4 protofantasías. Está la vida intrauterina, la escena primaria, fantasma de seducción, fantasma de castración. Que cada una de ellas responde a una pregunta fundamental, ¿no? Acá, ¿a dónde voy? Curiosamente parecería que responde a de dónde vengo, ¿no? No, esta es de dónde vengo, de esta fusión. ¿A dónde voy? Porque yo busco a futuro una perfección como la de la vida intrauterina, que es, digamos, una utopía, ¿no? Pero la busco. Busco la completitud. La completitud. Por eso el sujeto siempre quiere ser otro, ¿sí? Quiere ser algo del ideal del yo, que está ahí a futuro. ¿Por qué? Porque la creencia es que hubo un yo ideal, ahí con mamá. No aquí, acá, en la primera infancia, en la célula narcisística, ¿sí? Después, fantasma de seducción, ¿por qué tengo sexualidad? Entonces la fantasía del pibe, según Freud, es porque alguien me sedujo, me implantó la sexualidad. Fantasía de castración, Las diferencias. ¿por qué tenemos hombre y mujer? Pero todas estas son cuestiones primitivas, arcaicas e infantiles, porque solo un niño puede decir la mujer es un hombre castrado, por la sorpresa de la visión, los genitales del niño, ¿sí? Bueno, estas protofantasías, que son, según Freud, de todo sujeto, aparecen en los grupos, ¿sí? Por ejemplo, respecto al fantasma de seducción, me acuerdo, en el campo donde yo vivía, había un señor de 50 y pico que
se sabía, tenía la costumbre de toquetear a las nenas. Más o menos a partir de los 9 años para arriba las tocaba. Lo que hoy se consideraría abuso sexual, ¿sí? Las tocaba, las manoseaba. Entonces alguien le preguntó, ¿por qué hace eso? Y el tipo con toda convicción dijo, y porque se están formando, hay que estimularlas. Están creciendo, se están transformando en señoritas o como quieran llamarle, ¿no? El tipo creía que era así la cosa. Vamos a decir generoso. Él se sacaba su porción de goce, las nenas también, y la sociedad medio como que parecía que era así la cosa, ¿no? O sea, el entorno de él, ¿no? Y tenía esta explicación, y tiene su lógica, si vos te pones a pensar, porque visto esto, el fantasma de seducción, es ese. A mí alguien me sedujo, o creo que me sedujo, y me instaló la sexualidad. Porque no es lo mismo la sexualidad que las diferencias sexual-anatómicas, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, los animales no tienen sexualidad y tienen diferencias sexual-anatómicas. Pero nadie se pregunta por qué, porque no hablan. Pero la sexualidad, como la concebimos, no está en el reino animal, en el mundo de los animales no parlantes. ¿Por qué? Porque no hay erotismo ahí. No sé si lo vimos acá en alguna vez, pero en alguna de las clases, pero por ejemplo, pasaron un documental en donde había una pelea de ciervos por las hembras. ¿Lo conté? No, lo vi. ¿Lo viste? Sí. Bueno, estaban 3 horas peleando, Sí. con los cuernos, con... Sí. por ahí se matan, y las hembras ahí haciéndose las tontas, ¿no? Ahora, cuando uno es derrotado y se toma el palo, con la cabeza agacha, el que ganó hace tac, y ya está, esa fue la cópula. No es como los perros que están ahí 3 horas, se quedan abotonados, no, en los ciervos por lo menos, es un toque, pero así. Entonces, en ninguna de las posibilidades animales no parlantes hay sexualidad como la concebimos, no hay erotismo, no. Porque, por ejemplo, el juego que nosotros llamamos seducción de algunas aves alrededor de la hembra que hacen como bailes, bueno, eso para nosotros es un baile, para ellos es algo del instinto que le dice que hay que hacer eso, no sabe por qué, y nosotros presuponemos que es porque el que hace el mejor baile es el mejor macho y que va a dar la mejor descendencia. Pero nosotros antropomorfizamos a los animales, vemos cosas humanas que no tienen. ¿Por qué? Porque tenemos todo un imaginario muy florido, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, acá yo en algún momento dije niño, adolescente, sujeto. Y en general, por ejemplo, Pichon Rivière, que es poco riguroso con estas cuestiones, usa distintas palabras para lo mismo, o usa la misma palabra para distintas cosas. Una de las críticas que le hacemos a Pichon Rivière. Cuando ustedes leen lo que Pichon escribe, van a encontrar contradicciones, van a encontrar errores conceptuales. Bueno, es lo que hay. Nosotros usamos la palabra sujeto, ¿sí? Pero en realidad deberíamos explicar previamente algunas cuestiones sobre estas palabras que usamos. Por ejemplo, tenemos la palabra individuo. ¿Qué quiere decir individuo? Individuo, que no se puede dividir por 2. Y estamos acostumbrados a que digan, un individuo entró a la escuela para preguntar por la carrera, pero un individuo también es el árbol que está ahí enfrente.
o el sapo que a veces croa aquí en el balcón. Son individuos para la biología, ¿no? Entonces, ¿qué tiene un individuo? ADN. No sé si es humano, animal, vegetal, son individuos. Un líquen, que es una mezcla, una simbiosis entre dos seres, tiene ADN, es un individuo. Después está persona, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vimos George Mead, lo vimos acá, ¿verdad? Lo tenemos que leer. Ah, lo tenían que leer. Bueno, Sí, sí. George Mead utiliza el concepto de persona, que no es un término que se use demasiado en lo que nosotros estudiamos. Nosotros, fíjense que ni siquiera hablamos de personalidad, es un término de la psicología, y nosotros estamos en psicoanálisis acá, psicología social psicoanalítica, entonces no hablamos de personas. En todo caso decimos el integrante de un grupo. Bueno, persona, Freud lo homologó a sujeto, ¿no? Entonces por eso Freud dijo, se presentó un sujeto, por ejemplo, de 40 años con tal problemática. En realidad una persona, también podemos decir un individuo, ¿no? Después Pichon-Rivière, cuando habla de sujeto, dice, ¿qué tiene una persona? Tiene un DNI, ya que estamos hablando de siglas, ¿no? Pichon dice sujeto sujetado, porque quiere decir arrojado debajo de el sujeto. Subjectum, ¿no? Iectum es algo arrojadizo. Por ejemplo, proyecto, proyectil, inyectar, eyectar, ¿sí? Y sub, debajo, arrojado debajo de. ¿De quién? ¿De qué? De la ley, del lenguaje, de los otros, ¿sí? Pero este sujeto, inclusive Pichon-Rivière cuando dice ¿qué es un sujeto? Dice es un ser psicosocial. Esta es una frase de la medicina. Es un bio, es decir, un elemento vivo, psico, que tiene una capacidad psíquica, una dotación psíquica que se relaciona, ¿sí? Y ese psiquismo tiene dos patas. Es un psiquismo deseante y es un psiquismo cognoscente. Este lo estudió Freud, este lo estudió Piaget. El sujeto que conoce con la inteligencia, con el intelecto. Freud habla del sujeto del deseo. Pero cuando nosotros hablamos del psiquismo, abarcamos todo lo mental, lo psíquico. Por ejemplo, yo cuando iba a un club muy conocido que se llama INCA, o Asociación Cristiana de Jóvenes, tiene un logotipo que es un triángulo que dice alma, mente, cuerpo. Por lo tanto, ellos distinguen la mente del alma. Pero psiquis, que quiere decir alma, para nosotros engloba todo esto. Todo lo que es mental, ya sea inteligencia, afectos, deseos, todo lo que es mental. Los sueños. Nadie diría que los sueños forman parte de la intelectualidad o del intelecto. Sin embargo, para nosotros es un combo, lo psíquico. Y acá le puso ser para colmo a este hombre, Pichon-Rivière, cuando el ser es lo que está perdido. Está bien, en la vida cotidiana decimos, bueno, vino un ser extraño y resulta que era un tipo medio bizarro.
le decimos un ser también, ¿no? Como si dijéramos una persona, ¿no? O un ser extraterrestre, es como, también un individuo de otra especie, qué sé yo. Pero en realidad, ser es algo perdido en nosotros, es el núcleo del psiquismo que ni siquiera la filosofía lo puede definir. Tanto es así que se define por oposición a la nada, el ser y la nada, dice Sartre. Y también lo dice Hegel. El ser, la nada, como tesis y antítesis. ¿Cuál es la síntesis? El siendo. Siendo. Y Heidegger dice, somos, tomando esta cuestión del arrojado, ¿no? Somos arrojados al mundo y somos un ser para la muerte. Ese es Heidegger. Porque la connotación que tiene este ser arrojado es una connotación fuerte, ¿no? Somos como tirados al mundo. ¿Para qué? Para vivir una vida que termina en la muerte. Entonces el siendo es un ir muriendo, si quieren, ¿no? Bueno, esas son cosas de la filosofía. Pero Pichon-Rivière dice estas cosas. Como también dice, el sujeto es un ser de necesidades que se satisfacen socialmente. Sorprendente. Es sorprendente ¿por qué? Primero porque volvió a usar la palabra ser. Segundo, porque dicen que las necesidades que son biológicas y que son elementales y que las hemos perdido, se satisfacen con el otro. Eso tampoco es cierto. Porque nosotros somos por naturaleza, comillas, insatisfechos. En todo caso, el otro hay que verlo como el que la mayor parte de las veces se opone a que yo satisfaga mis necesidades. ¿Y por qué decimos que no somos de la necesidad? Porque la necesidad la tiene un bebé que necesita la leche ya. Pero después, al rato, el bebé ya no tiene necesidades. Ya tiene otras cosas, tiene demanda y después va a tener deseos. Son carencias complejas, ¿no? Por eso les digo que si nosotros vamos a comer y pedimos proteínas, no vamos a comer un plato de carne cruda, vamos a comer algo copado. Y eso ya no es satisfacer una necesidad. Ya tiene que ver con el goce, tiene que ver con el placer y tiene que ver con otras cosas, ¿sí? Ahora, un animal sí tiene una necesidad y la satisface comiendo. Y después le das un gramo más y no lo come. Nosotros sí comemos 3 platos, 4, el postre, 2 postres, ¿no? Entonces necesidad, 0. Y que me la satisfaga el otro, no sé. Así que... Sí, cuando me lo como. ¿Eh? Cuando me lo como. Bueno. Y para colmo, Freud también hablaba de sujeto y era como decir persona, ¿no? Después aparece el sujeto del inconsciente, ¿no? Que es otra cosa. Y finalmente, para Lacan, la definición de sujeto no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. Por ejemplo, una sesión de análisis. Está el analista, está el analizante, que viene con su discurso. Entonces decimos, bueno, acá hay un sujeto, acá hay otro sujeto, pero en funciones, ¿no? Como dijimos la otra vez, la estructura de demora significa velar ese sujeto
en atención a que está en funciones, o sea, es un sujeto que no juega ahí primariamente su subjetividad, aunque la juega. Pero el analista no viene para contar su historia, viene para escuchar una historia, ¿sí? Se presta para la escucha. Entonces, parece, si seguimos con lo anterior, que acá hay dos sujetos. Cuando en realidad, para Lacan no hay dos sujetos. En todo caso hay dos discursos. Hay un discurso por acá y un discurso por acá. Y de ahí sale un sujeto que no está ni acá ni acá, pero que en todo caso tiene injerencia en los dos. Porque no vayan a creer que en este dispositivo, si le llamáramos terapéutico, que yo no le llamo terapéutico, acá el que se cura es este. Acá en todo caso hay una incidencia de los efectos del análisis en los dos. Si quieren, en las dos personas que están ahí. Pero el sujeto es una cosa tercera que emerge de los dos discursos, de lo cual los dos sacan provecho. Este porque adquiere más saber sobre sí mismo. Y este también. Por eso cuando yo formo analistas que se están por largar a analizar, yo les advierto que todo el terror que tienen para sentarse frente al primer paciente desaparece cuando se sientan en la silla del analista. Porque uno cuando se sienta ahí la primera vez, parece como que siempre fue analista. Y que sabe interpretar y que sabe esto y que sabe el otro y lo demás allá. Es como un docente. Si yo me siento ahí, me lleno de preguntas que no sé. Si estoy acá, las conozco todas las respuestas. Esto es un efecto raro del lugar topológico que ocupa un asimétrico, ¿no? Por eso acá, para Lacan, ¿qué es la transferencia? No es la actualización de un vínculo arcaico, de un otro, no. Para Lacan es amor a la autoridad. Así de simple, transferencia igual amor a la autoridad. Pero es una autoridad atribuida. Él dice, el análisis es un dispositivo de atribución. Yo le atribuyo a este una potencia, un poder. Entonces no lo maneja como transferencia. No lo maneja como transferencia. ¿Quién? O sí Lacan. Lacan. No, sí, sí. Lo que pasa es que la define de esta manera. O sea, la definición. Claro. La transferencia, para Freud, tiene un aspecto sensible, que sería lo que Pillon llama la tele, y después un aspecto inconsciente, que es el personaje arcaico. Por eso dice el falso enlace, ¿no? Todo encuentro es un reencuentro. Ahora, para Lacan, en varios de sus escritos, dice, la transferencia es eso, es amor a la autoridad. Y eso es una de las patas de la dirección de la cura. Y fíjense que no dice la cura, dice la dirección de la cura. Por eso yo digo que esto no es un dispositivo terapéutico, para mí, yo no digo que soy terapeuta. Terapeutas son los psicólogos y los médicos. Porque yo no estoy trayendo acá un saber propio para aplicarle al otro para curarlo. Y fíjense que en medicina la ley les prohíbe decir que van a curar a los médicos. Está prohibido. Menos nosotros. En todo caso, la dirección de la cura ni siquiera apunta a este que está acá. La dirección de la cura apunta a la disolución o a la transformación de un síntoma, de una inhibición o de una angustia, para ponerlo en términos freudianos. ¿Sí? Bueno, ya ven que cuando nosotros hablamos de conceptos, siempre hay que contextuar y decir de quién estoy hablando.
de Lacan, de Freud, del primer Lacan, del último Lacan. Ahora salió un libro que me encantó, que se llama El ultimísimo Lacan, de Miller, ¿sí? En donde Miller trata de entender, y ahí está cierto rasgo de humildad, si quieren, de Miller, trata de entender qué quiso decir Lacan cuando se estaba muriendo, en sus últimos tramos de su discurso. Y el mismo Miller dice, yo creo que quiso decir esto y hasta acá llegué y no pude más, y cosas así, dice Miller, ¿no? Y después hay otro libro que no sé si salió, que se llama Otro Lacan, de Alfredo Edelstein. Alfredo Edelstein. Este tipo, que es un capo, empezó a estudiar a Lacan desde la topología, porque le llamó la atención que ninguno de los grandes capos del psicoanálisis lacaniano se metieran en serio con la topología de Lacan. Lacan arrancó con la topología desde el principio, y la topología es como una disciplina exótica, tanto es así que una de las definiciones graciosas dice así: la topología es la geometría del caucho. ¿Por qué? Porque yo armo formas que no me importa qué tamaño tienen, ni se agrandan, ni se achican, sino qué relación tienen unas con otras, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura, que es de donde yo vengo, uno empieza con globos topológicos. Uno dice, bueno, acá podría ser el estar, acá podría ser un toilet, acá podría ser la sala de juegos, acá podría ser un dormitorio. Y voy jugando con huevos informes, ¿no? Después esto va a tener una evolución y finalmente voy a diseñar una casa, ¿sí? Las tópicas de Freud son topologías. Lo que pasa es que esta disciplina está ligada a otras, y todas ellas, por ejemplo la matemática, la lógica de las paradojas, requieren de una alta capacidad de abstracción, y nosotros estamos pobres en eso. Nosotros tenemos mucha dificultad para las abstracciones. Nosotros somos más, que es una especie de tara occidental. Los orientales tienen mucha capacidad para abstracción, nosotros no. Entonces, Lacan, bien leído, se basa mucho en las cuestiones topológicas, porque Lacan, a diferencia de Freud, se basó en otro marco teórico. Una cosa es, por ejemplo, que Freud diga que nosotros basamos el psicoanálisis en la física de Newton, y es así. Y otra cosa es que alguien te diga, y yo me baso en la cuántica y en la relatividad. Es muy difícil, aún habiendo pasado más de 100 años del desarrollo de la cuántica y de la relatividad, es muy difícil salirse de Newton, ¿no? Por ejemplo, Newton nos instaló la idea de que el espacio tridimensional es como un gran cubo que tiene 3 planos, ¿no? Es un cubo así, ¿sí? Pero infinito, ¿sí? Si quieren, todo compartimentado, ¿no? Cuadriculado, infinito, una trama cúbica infinita. Ahora yo le digo, esto que está acá, ¿qué es? Lo que dibujé yo, ¿qué es? Un cubo, ¿verdad? No.
Esto no es un cubo, porque un cubo es algo volumétrico que está acá en el espacio. Y esto está en el plano. Entonces, ¿esto qué es? Fíjense la dificultad de abstraer. Es la representación en 2 dimensiones de un cubo de 3. ¿Sí? Sí. O sea, hoy la matemática dice que el espacio donde nosotros vivimos, que nosotros creemos que tiene 4 dimensiones, las 3 del espacio y una del tiempo, la matemática dice que tiene 9 dimensiones. ¿Y dónde están las otras 5? No se ven. Eso de la teoría, por eso el espacio no es elástico. También. Ese cubo, dice Einstein, no es así, es un molusco. Es una cosa así. ¿Por qué? Porque la materia lo deforma. Entonces la gravedad no es que la Tierra tenga como un imán sobre nosotros, es que curvó el espacio y nos tiene aplastados por el espacio curvo. No sé si vieron alguna película de esas Sí. donde se explican estas cosas. No. Fíjense, si yo tengo el espacio de Newton, esto es así, ¿no? Y ahí está la Tierra, por ejemplo, ¿no? Como la Tierra tiene atracción gravitatoria, una piedra que viene acá hace así y se cae a la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra la atrae. ¿Sí? Nosotros somos atraídos por la Tierra y nosotros atraemos a la Tierra. Esa fuerza se llama fuerza-peso. ¿No? No es lo mismo lo que pesa Juan que lo que pesa Gustavo, por ejemplo, ¿no? Soy yo, soy el otro. Porque tienen masas distintas, pero la fuerza-peso de los kilos, en realidad, mayoritariamente lo da la masa de la Tierra, que es enorme. Pero Einstein dice que esto no es verdad. Einstein dibuja otra cosa. Einstein dice que si acá hay una masa, entonces el espacio se curva. ¿No? ¿No? ¿Ven? No sé ¿No? qué es eso. Entonces, si acá viene una piedra, se cae por la misma curvatura del espacio, como si yo me deslizara por un tobogán, y o me quedo rotando como la luna, o me caigo, como si fuera un cometa, un asteroide. O por ejemplo, que una partícula subatómica atraviese a otra, o desaparezca de acá y aparezca acá, son cosas que no las podemos imaginar, parecen brujería. Sin embargo, funcionan así. Por eso la mecánica cuántica no va con las leyes de Newton, tiene otras leyes. Y Lacan se basa en esto. Se basa en que el sujeto y el otro, esta relación, es como dos entidades que se mixturan así, se interpenetran. Sin embargo, yo no puedo interpenetrar dos objetos como estos. Pero esto, en el marco teórico de Lacan, sí se interpenetran. Y a esa interpenetración le llama inmicción de otredad. Porque todo lo que nosotros hacemos está ligado al otro, o viene del otro, del gran otro, ¿no? Estas cosas no las dice Freud. Entonces, entender esto, inclusive para los que ya leyeron a Freud, y para los que leyeron todos los seminarios de Lacan, es difícil de captar, porque es el problema que tuvo, por ejemplo, que tuvieron los que investigaron óptica, ¿no? Y creo que fue el mismo Newton, que si la luz eran bolitas o eran ondas, era una onda. De acuerdo al experimento que hagas, se comporta como bolitas
o se comporta como una onda, ¿no? Es difícil pensar que dos entidades, como si fueran fantasmas, se transparentan uno con el otro. Y eso es esto. Por eso Lacan tiene muchos términos en su enseñanza que vienen de la religión. Por ejemplo, en el origen estaba el verbo. Eso viene de uno de los evangelios, el de San Juan. O sea, el significante o el lenguaje preexiste. Ya estaba cuando vinimos nosotros. No lo inventamos nosotros. El gran otro preexiste. Eso dice Lacan. Sí. Corroborado por los antropólogos. Esta es la cuestión. Los antropólogos, investigando todas las civilizaciones, encontraron que no hay una cosa evolutiva del lenguaje. Hay un quiebre de golpe, así de golpe hablamos. Claro, estábamos maduros a nivel biológico y fisiológico. Teníamos un cerebro, teníamos órganos de fonación y nos encontramos con el lenguaje. Esto se puede llevar al grupo operativo. No se trata de un objeto y ahí están ustedes como coordinadores o como observadores, cosas separadas que yo observo una entidad exterior a mí. No, hay una inmixción de uno con el otro, una especie de atravesamiento. Este Alfredo que yo les decía, Edelstein, que me parece muy interesante cómo encara la cosa, en una de sus conferencias dicen, imagínense una ensalada, ¿no? Por ejemplo, Gabriela va a hacer una ensalada de lechuga y tomate para nosotros, ¿no? Pero viene Gustavo y dice, che, ¿sabés qué? No me gusta el tomate. Entonces Gabriela le dice, vos sacalo. Y él lo saca y se queda con la lechuga. Bueno, en esta inmixción eso no se puede hacer, dice Alfredo ¿no? Y es así, o sea, es inseparable, ¿no? Yo no puedo sacar una cosa acá y otra cosa para allá, porque volveríamos a Newton, ¿no? Esta inmixción, que sería, ¿qué es una mixtura? Una mezcla, ¿no? Una mezcla. Bueno, eso, esa mezcla del sujeto con el otro, es de origen y permanente. O sea, lo que yo deseo, lo que yo soy, lo que me planteo, mis proyectos, vienen del otro. Ahora, yo creo que vienen de mí. Por eso digo yo, bla, bla, bla. Chicos,